Juan Gabriel fue a los camerinos y encontró a su guitarrista llorando en el pasillo. El dueño del local lo había obligado a entrar por la entrada de servicio reservada para el personal de limpieza, mientras los músicos de piel clara usaban la puerta de artistas. Juan Gabriel hizo una pregunta: ¿dónde está el dueño? Lo que sucedió en los siguientes minutos destruyó el imperio de un millonario y su legendario club nocturno. Era agosto de 1985 en El Patio, el centro nocturno más exclusivo de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Roma. Juan Gabriel estaba programado para iniciar esa noche una temporada de 12 presentaciones consecutivas que llenarían las arcas de Gregorio González con $500,000. Los boletos se habían agotado en menos de 2 días. Había 300 personas esperando esa noche para cenar y ver al Divo de Juárez en formato íntimo. Pero antes de que comenzara el show, algo sucedería en los pasillos traseros del club que cambiaría todo para siempre. Juan Gabriel había llegado a El Patio a las 7 de la noche para prepararse para su show de las 9. Sus músicos habían llegado 30 minutos antes para revisar el sonido y preparar los instrumentos. Eran 6 músicos que lo acompañaban en esta gira. 3 de ellos eran afrocubanos que habían llegado a México años atrás. Cuando el guitarrista y 2 músicos más intentaron entrar por la puerta de artistas, el guardia de seguridad los detuvo. Les dijo que por su color de piel tenían que usar la entrada de servicio en la parte trasera del edificio. Los otros 3 músicos de la banda se negaron a entrar sin sus compañeros, pero el guitarrista, pensando que necesitaba el trabajo, aceptó la humillación y caminó solo alrededor del edificio. Entró por donde sacaban la basura, donde entraban los lavaplatos, sintiendo cada paso como una puñalada en su dignidad. Cuando finalmente llegó al pasillo de los camerinos, algo dentro de él se rompió y se sentó en el piso a llorar. Nunca en sus 3 años tocando con Juan Gabriel había sentido tanta vergüenza. Juan Gabriel lo encontró ahí sentado contra la pared, con la cabeza entre las manos. El guitarrista le contó entre sollozos lo que había pasado. Como Gregorio González personalmente había aparecido cuando hubo la discusión en la puerta y había confirmado que la política del club era que los músicos afrocubanos debían usar la entrada trasera. Le contó cómo los otros 2 músicos, Carlos y Rafael, seguían afuera negándose a entrar bajo esas condiciones. Juan Gabriel sintió que la sangre le hervía escuchando cada detalle. No dijo mucho en ese momento. Simplemente ayudó a su guitarrista a levantarse. Le dijo que esperara ahí y caminó con pasos decididos hacia las oficinas del segundo piso. El guitarrista vio algo en los ojos de Juan Gabriel que nunca había visto antes, una rabia controlada que prometía consecuencias. En ese momento supo que algo grande estaba a punto de suceder. Gregorio González estaba en su oficina revisando los números de la noche cuando Juan Gabriel abrió la puerta sin tocar. Gregorio levantó la vista molesto por la interrupción, pero su expresión cambió al ver la cara de Juan Gabriel. Antes de que pudiera decir nada, Juan Gabriel le preguntó directamente por qué su guitarrista había tenido que entrar por la puerta de servicio. Gregorio intentó minimizar el asunto explicando que El Patio tenía políticas desde 1938 sobre qué tipo de personal usaba cada entrada. Dijo que no era nada personal, que era simplemente la forma en que el club mantenía sus estándares para su clientela de élite. Intentó razonar diciendo que el guitarrista entraría al mismo edificio, tocaría en el mismo escenario, cobraría el mismo dinero. ¿Qué importaba qué puerta usaba? Juan Gabriel respondió que importaba todo. Importaba porque le estaba diciendo a un músico talentoso que el color de su piel lo hacía menos digno de respeto básico. Importaba porque estaba pidiendo que Juan Gabriel fuera cómplice de esa humillación. Gregorio empezó a ponerse nervioso, sintiendo que la conversación se le escapaba de las manos. Gregorio intentó diferentes tácticas para resolver la situación. Primero apeló al negocio. Había $500,000 en juego, 300 personas esperando, su reputación en la línea. Luego apeló a la tradición. Otros artistas habían aceptado la misma política sin quejarse durante décadas. Finalmente apeló a la practicidad. Cambiar las reglas ahora haría que sus clientes de abolengo dejaran de venir y el club quebraría. Juan Gabriel escuchó cada argumento en silencio con los brazos cruzados. Cuando Gregorio terminó de hablar, Juan Gabriel simplemente negó con la cabeza y se dio la vuelta hacia la puerta. Gregorio sintió pánico preguntándole a dónde iba, pero Juan Gabriel no respondió inmediatamente. Se detuvo en el marco de la puerta.
se volteó lentamente. Y entonces dijo 6 palabras que Gregorio González recordaría por el resto de su vida arruinada. O todos entran igual, o cancelo todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gregorio se quedó paralizado procesando lo que acababa de escuchar, mientras Juan Gabriel salía de la oficina, dejando la puerta abierta detrás de él. Gregorio González corrió detrás de Juan Gabriel por el pasillo. Su voz, que segundos antes sonaba autoritaria, ahora tenía un tono de desesperación. Le suplicó que reconsiderara, que pensara en las 300 personas que habían pagado boletos carísimos, que pensara en el dinero que ambos perderían. Juan Gabriel no se detuvo. Bajó las escaleras hacia los camerinos donde su guitarrista seguía esperando, junto con los otros músicos que habían logrado entrar. Gregorio lo siguió hablando sin parar, intentando encontrar un ángulo que funcionara. Ofreció pagar más dinero a los músicos afrocubanos como compensación. Ofreció dar a Juan Gabriel un porcentaje mayor de las ganancias. Ofreció hacer que la siguiente presentación fuera gratis para grupos comunitarios. Juan Gabriel lo ignoró completamente. Llamó a todos sus músicos y les dijo que empacaran sus instrumentos, que se iban. Los músicos se miraron sin estar seguros de haber escuchado bien, pero la expresión en el rostro de Juan Gabriel no dejaba lugar a dudas. Gregorio cambió de táctica pasando de la súplica a la amenaza. Sacó un contrato de su bolsillo y lo agitó frente a Juan Gabriel. Le recordó que había firmado un acuerdo legalmente vinculante para 12 presentaciones. Le advirtió que si cancelaba esa noche, lo demandaría por cada peso que perdiera. Le dijo que conocía jueces, que conocía abogados poderosos, que destruiría su carrera. Juan Gabriel finalmente se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Le dijo con voz calmada que hiciera lo que tuviera que hacer, que lo demandara si quería, pero que él no iba a presentarse en un lugar que trataba a sus músicos como ciudadanos de segunda clase por el color de su piel. Gregorio se puso rojo de ira gritando que Juan Gabriel estaba cometiendo un suicidio profesional, que ningún otro club nocturno en México lo contrataría después de esto, que estaba acabado. Juan Gabriel simplemente se encogió de hombros y siguió ayudando a sus músicos a empacar el equipo. En 15 minutos, todos los instrumentos estaban en sus estuches y la banda completa caminaba hacia la salida. Eran las 8:30 de la noche cuando Juan Gabriel y sus 6 músicos salieron por la puerta principal del patio. Afuera, en el estacionamiento, algunos de los primeros invitados ya estaban llegando para la cena y el show. Los vieron salir con todo el equipo y se miraron confundidos preguntándose qué estaba pasando. Gregorio salió corriendo detrás de ellos, haciendo un último intento desesperado. Les gritó que si se iban en ese momento, el escándalo sería enorme, que la prensa los destrozaría a ambos, que 300 familias de la alta sociedad mexicana quedarían furiosas. Juan Gabriel se detuvo junto a la camioneta donde estaban cargando los instrumentos. Se volteó hacia Gregorio y le dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los que lo escucharon. Prefiero que me recuerden como el artista que canceló un show por defender la dignidad de sus músicos que como el que se quedó callado ante la injusticia. Subió a su Cadillac seguido por 3 de sus músicos. Los otros 3 subieron a la camioneta del equipo. Y sin mirar atrás se fueron dejando a Gregorio parado en el estacionamiento, viendo cómo $500,000 de pesos se alejaban por la calle. El caos dentro del patio comenzó inmediatamente. A las 9 de la noche, 300 personas estaban sentadas en sus mesas esperando que comenzara el show. Las meseras servían cenas carísimas y champán, mientras una orquesta de ambiente tocaba música suave. A las 9:15 la gente empezó a preguntar por qué no había comenzado el espectáculo. A las 9:30 el murmullo de confusión se volvió más fuerte. Gregorio tuvo que subir al pequeño escenario y hacer un anuncio que sabía destruiría su reputación. Con voz temblorosa, informó que Juan Gabriel había cancelado la presentación de esa noche por motivos personales. La reacción fue inmediata y explosiva. La gente comenzó a gritar exigiendo explicaciones. Algunos exigían reembolsos completos, no solo de los boletos, sino también de las cenas que habían ordenado. Otros amenazaban con llamar a sus abogados. Las familias más importantes de la Ciudad de México, políticos, empresarios, herederos de fortunas antiguas, se sintieron humilladas por haber sido plantadas. Gregorio intentó calmarlos prometiendo que Juan Gabriel se presentaría al día siguiente, pero alguien en la multitud gritó que había escuchado la verdadera razón del cancelamiento. La noticia de lo que realmente había pasado
se esparció como fuego. Uno de los meseros había escuchado parte de la discusión entre Juan Gabriel y Gregorio. Para la medianoche, ya todos en el patio sabían que el show se había cancelado, porque Gregorio había obligado a los músicos afrocubanos a usar la entrada de servicio, y Juan Gabriel se había negado a presentarse bajo esas condiciones. La reacción del público se dividió inmediatamente. Los clientes mayores y más conservadores se pusieron del lado de Gregorio argumentando que las tradiciones del club debían respetarse. Pero los clientes más jóvenes, especialmente aquellos menores de 40 años, comenzaron a cuestionar en voz alta por qué tales políticas seguían existiendo en 1985. Algunas parejas jóvenes se levantaron y salieron del club en protesta. Otras se quedaron, pero la noche, que debía ser una celebración, se convirtió en debates acalorados sobre discriminación y tradición. Gregorio pasó el resto de la noche procesando reembolsos y tratando de contener el desastre, pero sabía que algo irreparable se había roto. Para las 2 de la madrugada, cuando finalmente cerró las puertas del patio esa noche, calculó que había perdido no solo el $500,000 de la temporada de Juan Gabriel, sino también la confianza de una parte significativa de su clientela que nunca volvería a verlo de la misma manera. A la mañana siguiente, Juan Gabriel y su banda ya estaban en Guadalajara preparándose para su siguiente presentación. No hizo declaraciones sobre lo que había pasado en el patio. Simplemente siguió con su carrera como siempre. Gregorio González quedó solo enfrentando las consecuencias. 300 personas furiosas exigiendo reembolsos completos, 11 noches de presentaciones canceladas que ya habían sido vendidas y un agujero financiero enorme. Procesó los reembolsos de los boletos durante días mientras buscaba desesperadamente artistas para llenar las fechas vacías, pero ninguno tenía el mismo poder de convocatoria que Juan Gabriel. Las semanas siguientes fueron un desastre silencioso. Las reservaciones futuras empezaron a caer. Las mesas que antes estaban llenas, los fines de semana ahora tenían espacios vacíos. Los clientes habituales simplemente dejaron de venir sin dar explicaciones. El patio, que siempre había sido el centro nocturno más exitoso de la Ciudad de México, estaba sangrando dinero, y Gregorio no entendía completamente por qué todo se estaba desmoronando tan rápido. Lo que Gregorio no sabía es que el daño que había causado esa noche era irreparable. Los 300 invitados que habían estado presentes cuando se canceló el show contaron a sus amigos y familiares lo que había pasado. Algunas de esas personas decidieron que no querían volver a un lugar asociado con ese tipo de políticas. Otras simplemente perdieron el interés cuando se dieron cuenta de que el patio ya no podía atraer a los artistas de primera línea. Los meses siguientes mostraron un declive constante. La asistencia cayó un 40% en los primeros 3 meses. Gregorio intentó desesperadamente revertir la situación, bajando precios, cambiando el menú, contratando artistas menos conocidos que cobraban menos. Nada funcionaba. Tuvo que despedir a la mitad de su personal. Tuvo que vender algunos de los muebles caros que decoraban el lugar. Tuvo que usar sus ahorros personales para pagar las cuentas del club. Para finales de 1986, el patio estaba operando con pérdidas severas cada mes. El negocio, que había heredado de su padre y que había sido exitoso durante casi 50 años, se estaba muriendo lentamente ante sus ojos. Juan Gabriel, por su parte, siguió adelante con su carrera, estableciendo nuevas reglas para sus presentaciones. A partir de ese momento, cualquier lugar que quisiera contratarlo tenía que garantizar por escrito que todos los artistas, músicos y personal técnico tendrían acceso a las mismas instalaciones sin ningún tipo de distinción. No hizo esto público ni lo anunció en entrevistas. Simplemente lo incluyó en sus contratos como una cláusula no negociable. Algunos lugares pequeños con políticas antiguas se negaron a aceptar esos términos y Juan Gabriel simplemente no se presentó ahí, dejando ir ingresos potenciales. Pero la mayoría de los lugares aceptaron las condiciones porque tener a Juan Gabriel garantizaba casas llenas y ganancias enormes. Su guitarrista, el que había encontrado llorando en el pasillo aquella noche, siguió tocando con él durante muchos años más. Nunca volvió a vivir una humillación similar en ningún otro lugar donde se presentaron. Los otros 2 músicos afrocubanos, Carlos y Rafael, también permanecieron en la banda sintiendo que trabajaban con alguien que realmente los valoraba y los defendía. Gregorio González luchó durante años tratando de salvar el patio, pero el declive era imparable.
Cada año la situación financiera empeoraba. Sus ahorros se agotaron. Tuvo que pedir préstamos que no pudo pagar. En 1994, cuando el patio cerró definitivamente sus puertas, Gregorio había perdido absolutamente todo. El negocio familiar, su dinero, la propiedad del edificio que tuvo que vender para pagar deudas. El lugar que había sido el centro nocturno más prestigioso de México desde 1938 desapareció sin gloria después de años de agonía financiera. Gregorio pasó sus últimos años viviendo de una pequeña pensión, culpando a Juan Gabriel por su ruina. Pero la verdad es que Juan Gabriel no destruyó a Gregorio González. Gregorio se destruyó a sí mismo cuando decidió que mantener políticas discriminatorias era más importante que tratar a las personas con dignidad. Se destruyó cuando priorizó tradiciones injustas sobre respeto humano básico. Se destruyó cuando creyó que su negocio podría sobrevivir perpetuando injusticias en un mundo que lentamente estaba cambiando. Juan Gabriel simplemente se negó a ser parte de ese sistema y esa negativa tuvo consecuencias que Gregorio nunca anticipó. Esta historia nos enseña una lección fundamental sobre el coraje moral y el precio de mantenerse firme en tus principios. Juan Gabriel tenía todo que perder esa noche. $500,000, 12 presentaciones vendidas, su relación con uno de los clubes más prestigiosos de México. Pero entendió algo que muchos olvidan. Hay cosas más importantes que el dinero o el éxito. La dignidad humana es una de ellas. Cuando vio a su guitarrista llorando en ese pasillo, no pensó en contratos, ni en abogados, ni en consecuencias financieras. Pensó en que un hombre talentoso había sido humillado por algo tan absurdo como el color de su piel. Y decidió que no sería cómplice de esa humillación sin importar el precio. Nos enseña que cuando tienes una plataforma, cuando tienes influencia, cuando tienes poder, es tu responsabilidad usarlo para defender a quienes no tienen voz. Nos enseña que las injusticias perpetúan porque la gente buena las tolera, las acepta, las normaliza por conveniencia o por miedo a perder algo. Juan Gabriel nos mostró que el verdadero carácter se revela no cuando defender lo correcto es fácil, sino cuando tiene un costo real. Si eres fan de Juan Gabriel, suscríbete al canal. Dale like si esta historia te hizo reflexionar sobre el tipo de persona que quieres ser cuando enfrentes tu propia prueba de carácter. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber que fans de todo el mundo siguen honrando los valores por los que Juan Gabriel se mantuvo firme.